va a ir bastante fluido porque se ha empezado esta mañana hablando de puentes. Justo en estos momentos hemos empezado con puentes, hemos acabado en edificación y ahora la cuarta presentación va a ir a edificación, pero probablemente a una parte que el día a día actual, la coyuntura actual nos tiene a todos muy enfrascados, que es en el refuerzo de estructuras existentes. ¿De acuerdo? Los grandes proyectos, desafortunadamente, ahora mismo son complicados, pero el refuerzo de estructuras existentes es el día a día de muchos de los que estamos aquí. La conferencia la va a dar Jesús Hierro Sureda, arquitecto, formado aquí en la Universidad Politécnica de Madrid, y desde 1991 que finalizó sus estudios, se especializó profesionalmente en el proyecto Estructuras de Edificación, tanto en diseño como en asistencia técnica. Desde 1997 es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid, donde ha impartido, por lo que he podido ver, prácticamente todas las asignaturas relacionadas con estructuras que pueda haber en los estudios. Es socio fundador de la Asociación de Consultores Independientes de Estructuras, de ACIES, y ha sido vicepresidente de dicha asociación, y se dedica fundamentalmente a proyectos de rehabilitación, intervención y también intervención en edificios protegidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero de todo es agradecer a H que me haya invitado. Realmente con los ponentes anteriores, su categoría, los grandes maestros, no tengo muy claro qué hago yo aquí. Un modesto arquitecto que va a contar un par de batallitas de menor escala, que al menos intentaré que sean un poco entretenidas y poco más, ¿no? Me llamaron para que hablara un poco más de rehabilitación en edificios existentes y cómo la solución de convertir las estructuras metálicas antiguas en secciones mixtas, pues después de casi 25 años he llegado a la conclusión que es casi la mejor, por no decir la única, solución razonable para reforzar las estructuras metálicas, ¿no? Nos encontramos que como objetivo mejorar normalmente el control de deformaciones, también el control de vibraciones. El primer caso que voy a contar precisamente está vinculado a este tema de vibraciones y en algún caso concreto algún problema de capacidad portante, aunque no suele ser lo habitual, ¿no? Realmente en las estructuras que nos encontramos en edificios antiguos son generalmente siempre elementos isostáticos, vigas apoyadas sobre otros perfiles o sobre muros de carga, donde tiene normalmente un entrevigado cerámico de una manera o de otra, donde evidentemente no existe lo que llamamos convencionalmente capa de compresión como tal, simplemente hay una capa de arena y poco más del solado. Y lo más importante de todo es que normalmente en edificios protegidos siempre hay algo de interés que hay que proteger, ¿eh? Realmente, normalmente nos encontramos que hay algo por debajo del forjado, ya que sea molduras, frescos, pinturas, escayolas, que realmente hay que proteger, o en el caso de la planta superior, solados, ¿no? Mi experiencia es que generalmente los elementos inferiores suelen ser los más interesantes, los más importantes y además los más difíciles de recuperar o de restaurar. Generalmente si tenemos pinturas, frescos, molduras, en algún caso hasta de pan de oro, etcétera, cualquier actuación desde la parte inferior realmente provocaría un destrozo que realmente no tendría ningún sentido, ¿no? Por arriba, pues también pueden aparecer elementos importantes, pero mi experiencia es que después de tantos años, los solados originales generalmente ya han desaparecido en la mayoría de los casos. Incluso cuando existen, pues hombre, un solado con cuidado se puede llegar a reponer o a sacar con cuidado y poderlo almacenar para luego volverla a recuperar. Por lo tanto, siempre nos encontramos que por algún lado tendremos que atacar, pues atacaremos por arriba, que parece más operativo. Si a eso le juntamos que son elementos isostáticos trabajando a flexión positiva y por lo tanto con presiones arriba, tracciones abajo, pues la intervención o la conversión de la sección metálica en sección mixta pues es casi
contada, es como natural, por decirlo de alguna manera. Luego se junta además que siempre tenemos problemas constructivos de entrevigados en mal estado, desniveles del suelo, es decir, una capa de compresión es prácticamente un elemento constructivo connatural en cualquier intervención de este tipo. Pues bueno, ya que vamos a hacer una capa de compresión, vamos a darle un valor añadido adicional, y es que colabore con el perfil para formar la sección mixta, ¿eh? Y poquito más, que es poner un par de conectores, pues hemos resuelto el problema. Yo aquí no voy a aportar ninguna idea especialmente, diríamos, brillante, pero que curiosamente la primera intervención que voy a contar, que debe tener ya casi más de 20 o 25 años, curiosamente en todos los manuales de rehabilitación tradicional venían las típicas soluciones de soldar perfiles, platabandas, etcétera, pero la sección mixta como tal no aparecía en los catálogos. Era una cosa como extraña, ¿no? Curiosamente, en aquella época tenía la fortuna de colaborar con Jesús Ortiz, que además Jesús Ortiz, que estaba haciendo alguna estructura mixta donde yo le colaboraba, pues porque en mi escuela, en arquitectura, la estructura mixta no existía cuando yo estudiaba, ¿eh? En arquitectura, pues hormigón armado y estructura metálica. El pretensado había algo que se llamaban viguetas, de los forjados y poco más, y estructura mixta, pues vamos, como si que no existiera directamente, ¿no? Lo poco que aprendí, lo aprendí colaborando con Jesús Ortiz, y claro, a poco que iba aprendiendo, me leí el libro de Julio Martínez Calzón y Jesús Ortiz, todo lo que pude entender del mismo, y claro, me di cuenta y decía, oye, pues mira, vigas isostáticas, biapoyadas, pongo una losa de hormigón encima, joder, si parece que fácil se ha resuelto el problema. Y ahí empezó un poco todo, ¿no? ¿Cómo hacemos esa cabeza de compresión? Pues hombre, lo natural, en algunos casos, es colocarla encima, ¿no? Con unos conectores más o menos convencionales, ya conectores pues ya he usado de todo, desde perfiles soldados, pernos, los clavados de Hilti que todos conocéis, etcétera. Pero incluso la primera intervención fue más diferente, porque ahí la cabeza de hormigón la coloqué embebida en parte del forjado, porque tenía un problema de cota. Es decir, claro, si ponía encima el elemento, pues el nivel se superaba, esto era una sala anexa a otra, habría un escalón, bueno, empieza a juntarse un conjunto de cosas que se complica. Luego el material, el hormigón, pues depende si puedes apuntalar o no puedes apuntalar, utilizas un hormigón aligerado, no lo usas, pues bueno, ahí he combinado de todo, con mayor o menor éxito, pero bueno, he usado casi todos los hormigones aligerados que he podido encontrar, o me han dejado, que también es otra, ¿no? Y esto es un poco lo que es. Voy a empezar a contar mi primera experiencia, que fue en el Círculo de Bellas Artes, edificio espléndido que hay aquí en el centro de Madrid, y concretamente está resuelto con estructura metálica y estructura de fábrica también, en fachadas, y la actuación es en la sala de columnas. Parece ser, nos llaman, porque ha habido un problema de que han tenido que suspender algunas actuaciones por un problema de vibraciones. Luego, curiosamente, hablando con un amigo, me dijo que había estado allí en concierto de Nacha Pop, y bueno, que aquello se movía, pero en el éxtasis del concierto pues tampoco era crítico el problema. Pero claro, resulta que la cosa estalla en una actividad de teatro con niños. Más se les ocurre la brillante idea de poner a todos los niños en el centro de la sala y todos los padres alrededor, y los niños empiezan a bailar rítmicamente. Entonces, claro, yo no estuve, pero creo que aquel forjado empezó a excitarse, los padres alrededor de la sala, viendo cómo el niño se le movía, vamos, directamente interrumpieron la obra de teatro, cogieron a los niños y se los llevaron. Fue, vamos, un chasco absoluto, vamos, directamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues nos llaman diciendo, es que, vamos, hemos quedado muy mal, tenemos que buscarle una solución, diríamos, al problema, ¿no? Está en la sala de columnas, se llama columnas porque tiene columnas en el perímetro que son falsas, es decir, solamente resistentes son 8 de ellas, lo demás son todas de adorno. Y lo principal de todo es que debajo de la sala de columnas está la sala Fernando de Rojas, que era una sala de declamación en su momento, que nosotros restauramos y lo convertimos en teatro, y que es esta sala, que además se restauró
todo, ahí donde, aunque parezca imposible, hay pan de oro en las molduras de la parte superior, y que además para crear un pequeño escenario que no tenía, porque era una sala de declamación y por lo tanto no tenía escenario como tal de teatro, hicimos un escenario que, como veis, avanza dentro de la sala y está colgado por unas cadenas de la estructura del forjado de la sala de columnas que estamos hablando. Por lo cual, otra de las quejas que hablaban es que cada vez que hacían una actividad en la sala de columnas, los de los focos se quejaban de que se les movían los focos y se les iba al garete casi toda la, diríamos, la actuación. Ahí veis un poco los cuelgues. En principio eran unas cadenas motorizadas, porque la idea es que este escenario se puede desmontar para recuperar la sala a su, diríamos, posición, diríamos, original. No creo que lo desmonten nunca, pero bueno, teóricamente estaba preparado para ello, ¿no? Por lo cual, evidentemente, cualquier intervención por abajo, literalmente imposible, teníamos que plantearnos la actuación sobre arriba. Encontramos unos planos antiguos donde más o menos planteaba que esta era un poco la estructura. La estructura yo creo que no estaba muy especialmente acertada, es decir, apoya en estos conjuntos de dobles pares de pilares con unos vanos no muy grandes, son en torno a 14 por 12 metros, tampoco es que sea una gran luz, pero curiosamente no sé muy bien, pues apoya aquí en una viga, que embrochala en otra viga, que a su vez está embrochala en la otra, es como un conjunto de 3 o 4 brochales uno encima de otro, que probablemente pues no era muy beneficioso para su comportamiento, diríamos, dinámico, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que se nos plantea pues es reforzar las vigas principales, convirtiéndolas en sección mixta, actuando, eso sí, desde arriba. Luego había un problema de fechas, el Círculo de Bellas Artes solo cierra en agosto, y esto había que hacerlo en un mes, así deprisa y corriendo, para poder ellos en septiembre volver, diríamos, a abrir la sala, ¿no? Esta es un poco la sección, ¿no? En algunos casos eran unos perfiles laminados, que no era, parecía a los HB, pero no eran HB, era un perfil laminado, al cual lo que hacíamos una demolición parcial para conseguir esta cabeza de compresión que conectábamos a través de unos cercos que le dábamos unos puntos de soldadura, aunque yo hice unos números y con una buena limpieza del perfil, la propia adherencia de contacto resolvía diríamos, la conexión, y obviamente colocábamos aquí un forjado, un encofrado de chapa perdida para que evidentemente el hormigón no calara en la parte inferior, ¿no? Obviamente hicimos los correspondientes ensayos de material, calidad del acero, soldabilidad, etcétera, que en principio fueron positivos, y aquí empezamos la obra casi artesanal de cómo hacer esos cajeados. Tuvimos suerte, y el forjado que estaba formado sobre esas vigas principales que he dicho antes, había luego un forjado de viguetitas de IPN 120 peladas, que tuvimos la suerte que tenía el doble, un rasillón horizontal y un rasillón curvo. Por lo cual nosotros cuando demolíamos el rasillón curvo con pistolete, el cascote se quedaba sobre el rasillón horizontal y no se caía la bóveda escayola que estaba debajo y se recogía a mano. Necesito con cuidadito, pero conseguimos no calar ni romper nada más allá de lo estrictamente necesario, ¿no? Luego colocamos esos encofrados de chapa, apoyados sobre los perfiles para formalizar. Aquí obviamente le hicimos un buen solape para intentar que la lechada de mortero, de hormigón, no colara, y luego sellamos con silicona todo el encuentro de la chapa con el alma del perfil, porque claro, aquí la gran duda, aquí apostábamos cuántas manchas haríamos a la bóveda de escayola de que algo se colara, diríamos, al respecto, ¿no? Por lo tanto, pues fue un trabajo, es verdad que era un espacio relativamente pequeño, y en un par de semanas, pues hombre, trabajando unas cuantas horas, pues se puede hacer algo con cierto mimo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego colocamos, diríamos, la ferralla, con estos cercos que, como comentaba, se soldaban al ala superior del perfil. Ahí veis un poco la imagen. En algunos lados, al cruzar, se nos subía y no podíamos soldar, coloqué algún casquillo adicional para mejorar la conexión. Ahí veis un poco el ejemplo. Luego, pues las sorpresas que aparecen, curiosamente en el centro de la sala no había un perfil como otro de los paralelos, sino que había una especie de óculo, porque parece ser que en los planos originales la bóveda de la sala Fernando de Rojas asomaba por la sala, y que en un momento dado, yo no sé si original de la obra o no,
aquello desapareció. Y realmente estaba mal hecho, bueno, mal planteado, porque realmente era un perfil curvo, cogido solo en los lados. Probablemente gran parte de los problemas de las vibraciones también estaban debidas a una mala coacción o un mal planteamiento, ¿no? Aquí, pues claro, como corríamos prisa, pues tuvimos que improvisar. Él me dijo que tenía ahí casquillos de UPN, pues bueno, pues córtalos y los soldamos y hacemos ahí una conexión un poco sobreabundante, por decirlo de alguna manera, para también reforzarlo como sección mixta, diríamos, estos elementos que veis aquí. Y luego se hormigonó y se resolvió el problema, ¿eh? En términos generales, bueno, luego le dan la vuelta a la cosa. Evidentemente con este refuerzo también quiero transmitir que no se consigue todo lo que uno quiere. Llega hasta donde llega, ¿no? Entonces yo soy más de la idea de que intentar cumplir a veces estrictamente normativas y cargas es a veces un poco complicado, pero en este caso, paralelo al refuerzo, le planteamos a la propiedad un protocolo, diríamos, para qué podía usar la sala, por decirlo de alguna manera, que fuera un poco razonable para lo que, diríamos, tenía. Sí, le dijimos que conciertos de rock no parecía que fuera lo más razonable para uso de la sala. Luego ya más, como había un estudio general del edificio con un tema de aforos por temas de escaleras de evacuación, también se limitó el uso del aforo de la sala, es decir, un conjunto de medidas complementarias para decir, oye, usted le hemos mejorado el forjado, pero no piensa que con ese forjado puede usted hacer lo que quiera, porque el edificio es el que es, y si queremos mantenerlo, pues podremos llegar hasta donde podamos llegar, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, en términos generales, al menos no se han quejado. A posteriori, ya han pasado ya muchos años, parece que funcionó. Es verdad que, aparte de aumentar la rigidez con la cabeza de compresión, la aportación del propio hormigón, añadiendo masa y un poco el efecto amortiguador que tiene, la suma de esos componentes hicieron que la solución funcionara ya razonablemente, ¿no? Y sin modificar cotas de nivel de sala y cosas de ese tipo que también eran importantes. También mejoramos acústicamente, que es otra cosa que se quejaban los del teatro, que no podía. Es decir, realmente el refuerzo ya no era un tema estructural puramente, sino también era mejorar otras condiciones. Ahora cuenta otro ejemplo aquí en el propio Círculo de Bellas Artes. Este sí que ya es una actuación para reforzarlo porque cambia la carga. Ahí es una pequeña entreplantilla que hay al lado de la sala Fernando, al lado de la biblioteca. A nivel de planta es muy poquita cosa, como veis, pero era un espacio que se usaba de almacén y estaba un poco perdido y deciden utilizarlo para la biblioteca y disponer compactos. Como la altura era muy pequeña, los compactos tampoco eran muy grandes, pero bueno, implicaban una sobrecarga de 800 kilos metro cuadrado, que evidentemente el forjado no estaba, diríamos, preparado para ello, ¿no? Y luego tiene el mismo problema de antes. Justo debajo de ese espacio está el salón de bailes, para los que les gusta el carnaval, es donde hacen la fiesta de carnaval en el Círculo de Bellas Artes, y que por lo tanto, pues claro, por abajo evidentemente no se podía hacer absolutamente ningún tipo, diríamos, de intervención. Teníamos que atacar desde arriba y con un refuerzo que fuera, dentro de lo que cabe, lo menos invasivo, ¿no? Entonces, en este sí fuimos a una solución más convencional, de cabeza de compresión, encima del perfil metálico, ¿no? Aquí ahí veis dos soluciones, realmente esta es la de los compactos. Hicimos una capa de compresión de 10 centímetros, por un tema de, como era muy poca superficie, decidimos utilizar los conectores clavados de Hilti, aunque había que poner muchos por capacidad, digamos, resistente, y además ese hormigón, como era para el almacén, para los compactos, realmente era el acabado final del elemento. Y luego, como no podíamos apuntalar, aquí utilizamos hormigón aligerado, concretamente hormigón, no se lo pone, densidad 1550 kilos metro cúbico, que tiene un gran problema, que no se puede bombear, o es muy complicado bombear, más bien dicho. Pero en este caso, como era una superficie muy pequeña, lo llevaron a mano. Por el ascensor, lo fueron llevando y lo fueron colocando. Tampoco era una gran superficie, tampoco su incidencia tenía mucho, y realmente. Como dato, esto era un forjado de 9 metros de luz, resueltos con un IPN 240, me parece. De esos que cumplía resistencia estrictamente, y a flecha salían, vamos, una cosa escandalosa. Bueno,
cumplía resistencia para una sobrecarga de 2 kilonewtons, no mucho más al respecto, ¿no? Pero bueno, con este refuerzo sí que conseguíamos esa mejora sustancial. El de la derecha, bueno, es como anécdota, había un trozo que había unos baños. Entonces ahí el refuerzo lo hicimos con una capa de compresión de 6 centímetros y los 4 que nos quedaban para poner el solado del baño y quedara enrasado con el resto de la planta, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, el refuerzo pues relativamente sencillo. Estos son los conectores de Hilti que todos conocéis. Había que poner muchos porque su capacidad resistente es más limitada. Un mallazo y el hormigonado. Tampoco pretende ser más. Y este pues es también relativamente parecido. Este es la Casa Encendida, también aquí en Madrid, que es un centro cultural. Esto era la antigua casa de empeños de las cajas de ahorro. Es decir, aquí es donde se almacenaba la ropa que se empeñaba antiguamente. Antiguamente se empeñaba ropa, ahora nos parece una cosa... Bueno, ahora se ha vuelto de moda de vender ropa usada, es curioso, pero antiguamente se empeñaba la ropa, como se empeñaban las joyas, es decir, se empeñaba... Pues este era el almacén del este que veis. Es curioso, es un edificio prácticamente de los mismos años que el del Círculo de Bellas Artes y como una arquitectura totalmente diferente. Esto es Neomudéjar, no tiene nada que ver con la tal. Pero un edificio que, bueno, que también tiene su valor, ¿no? Realmente nos encontramos, curiosamente, es una estructura de muros de carga, pero que tiene crujías con forjados de 9 metros de luz, biapoyados, con IPN 240, es casi igual que lo del Círculo de Bellas Artes. Estaba, pero clavado directamente, ¿no? Y claro, el cambio de uso era, diríamos, a casa cultural. Evidentemente ese forjado no cumplía ni una mínima condición ni de resistencia ni de rigidez, por decirlo de alguna manera. Incluso cuando hicimos las demoliciones, quitamos los pocos tabiques que había y el solado, uno iba andando y se movía, pero solo andando una persona, de lo suelto que está en este tipo su comportamiento. Entonces, aquí sí que hicimos un refuerzo ya convencional al 100%, de ejecutar una capa de compresión ya de hormigón normal. Aquí ya, por dado el tamaño, estamos hablando de reforzar casi 4.500 metros cuadrados de forjado, ya de utilizar perno, soldado como Dios manda. Teníamos la suerte de que ya estaba en el proyecto, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto ya podíamos aprovechar, en este caso podíamos apuntalar el forjado, por lo tanto la sección mixta funcionaba, bueno, quitando la parte correspondiente a la carga permanente que tiene, que no es recuperable, por decirlo así, pero bueno, una sección mixta, diríamos, desde el inicio y bueno, es más o menos. Vuelve a pasar lo de siempre, hicimos unos ensayos de material, ensayos de soldadura, incluso ensayo geométrico, porque claro, parece un IPN, pero será un IPN de los de verdad, de los de catálogo. Pues hicimos un levantamiento geométrico para tener unos parámetros de cálculo más rigurosos, y en este caso pues decidimos hacer una prueba de conector de verdad y soldamos el conector a un trozo de perfil para ver si realmente, aunque los ensayos de composición química nos decían que era soldable, a ver si realmente funcionaba bien, ¿no? Además se equivocaron, y como en otras partes de la estructura había forjado de chapa colaborante, pensaron de que íbamos a poner la chapa colaborante encima. Entonces soldaron perno directo y perno con chapa. La verdad es que los ensayos fueron magníficos. Los que se soldó el perno directo rompió el perno, no rompió la soldadura, rompió el perno por estricción. Y en el caso de los que había chapa colaborante intercalada, sí que rompió la unión, pero rompió para tensiones del orden de 400 newton milímetro cuadrado, que no está tampoco, diríamos, nada mal. Es decir, que realmente el ensayo funcionó perfectamente. Yo creo que en este caso, dado el tamaño, merecía realmente dicha operación, y realmente fue sencillo. Además había un problema de plazos y tal. Reforzar 4.500 metros cuadrados, pues bueno, pues con perfiles cada 70-80 centímetros, pues estamos hablando de casi 6.000 metros lineales de vigueta, a 6 pernos por vigueta, vas sumando y salen pernos. Para aburrir, pues yo creo que en un mes y medio, 2 meses pusieron todos los pernos. Aquí la operación, es verdad que el forjado estaba en muy buenas condiciones. En el momento que se levantaba el solado aparecía muy limpiamente la cara superior de la vigueta y el entrevigado, que estaba en muy buenas condiciones, eso es verdad. Hicimos una operación previa de limpieza, diríamos, del ala superior del perfil, para poder asegurar una buena soldadura del
del perno, como se ve en la figura, y aquí los campos de champiñones, todo lleno de pernos soldados. En algunos lados, pues, que las luces eran menores, el perfil estaba más escondido, por decirlo así, hubo que romper un poquito para buscar el ala superior del perfil y poder disponer el conector. Se apuntaló. En los cargaderos, pues, perfil que le ponían conectores, pues bueno, pues fenomenal. Y luego incluso el mallazo, y luego aprovechamos, porque el problema es que tenía poca altura de planta libre, por lo cual una de las ventajas de este refuerzo es que no perdemos nada de altura libre. Frente a una capa de compresión de 5 centímetros casi mínima, pues otros 5 más, pero realmente son nada. Es que metimos también instalaciones por la capa de compresión. Algunas cajas Ackermann y algún cableado. Evidentemente no nos hicieron mucho caso a veces por la colocación y les hicimos rectificar, porque yo les dije que fueran paralelos a los nervios y cruzaran cerca de los apoyos, pues nada, por la diagonal, directamente, como podéis ver. Es verdad que la capa esa de compresión realmente trabaja unas tensiones tan bajas que realmente la incidencia tampoco es mucha, pero bueno, es más un tema de estética, por decirlo de alguna manera. Incluso en algunas zonas donde había que hacer forjado nuevo, ya un poco por criterio, pusimos la misma vigueta y la reforzamos también. En vez de haber puesto una vigueta más grande que ya cumpliera, pues ya seguimos un poco con el criterio. Ya lo que no hicimos fue la bovedilla. Nos pareció demasiado hacer una bovedilla in situ a la vieja usanza y usamos unas bovedillas, en este caso me parece no, era una bobilla cerámica, pero como no daba el canto, le pusieron un poliespan encima, pero desde abajo al menos se ve cerámico y luego el poliespan, pero bueno, por intentar siempre respetar un poco diríamos, el edificio. Y luego ya su hormigón. Bueno, en este caso, como era hormigón normal, no tuvimos ningún problema y en la mayoría de los casos fue pulido. Es decir, esa propia capa de compresión se hizo un acabado de pulido directo, de tal manera que ya no perdíamos ni espacio para el solado. Por lo tanto, ahí, en ese sentido, conseguíamos un acabado, diríamos, perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, voy rapidito, yo no creo que vaya a llenar todo. Y esto es un poco los resultados, diríamos, numéricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí es lo que hubiera conseguido solo con el perfil, sin ningún tipo de refuerzo, que obviamente pues daba unos valores muy lejos de lo aceptable, por decirlo de alguna manera, y esto es un poco los valores que conseguía con la sección mixta. En este caso llegaba a multiplicar para cargas instantáneas pues casi 3 veces y media la inercia de la sección. Si consideraba una cierta componente diferida, pues en torno a 3 veces. La frecuencia propia no es que fuera pero bueno, de 2,9 ya pasamos a 4,7, no digo que sea una frecuencia propia maravillosa, pero bueno, ya empieza a ser, diríamos, razonable, con la incorporación además de la masa, etcétera. Yo creo que el comportamiento del forjado fue francamente bueno y un refuerzo dentro de lo que cabe con un coste-tiempo francamente razonable, ¿no? Yo le enseño a los alumnos la comparación con un refuerzo tradicional metálico. Es decir, para conseguirlo con platabandas tenía que poner platabandas de 25 milímetros arriba y abajo. Esto significaba 150.000 kilos de acero a colocar, que se hubieran pasado ahí meses colocando pletinas. Aparte que pletinas de 8 metros de luz soldadas por la parte inferior también tiene un coste de mano de obra, etcétera, realmente muy complicada. Y esta solución, que aunque significaba menos kilos de acero, es muy bonita dibujarla, pero es irreal totalmente, porque ya el propio forjado tiene una flecha de 1 centímetro, luego no encajas el perfil para poder soldarlo. Por lo tanto, realmente es que yo a veces lo pienso al revés, y digo, si no hago la sección mixta, es que el refuerzo, es que no se me ocurre otro refuerzo que sea mejor, porque es que realmente cualquier otra cosa hubiera sido mucho más cara, mucho más complicada, mucho más tal, ¿no? Y ya para terminar, así que yo voy rapidito, los edificios anteriores eran edificios protegidos, históricos y que tenían un cierto valor. Este ya es un edificio más moderno, de los años 70. Este no era un proyecto mío, me llamaron un poco para apagar un incendio. Era un edificio con estructura metálica formada por dobles IPNs y platabandas, que vivía apoyada con luces de 7-8 metros. Este es un poco el aspecto del edificio, que además tenía la mala suerte que los cerramientos eran de fachada de medio pie de muy mala calidad
y luego son estos edificios que por temas de edificabilidad, etcétera, no puedes tirarlo, porque si lo tiras ya pierdes edificabilidad, entonces tienes que mantenerlo como puedas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces en el proyecto original, que no era mío, se sustituía todo el forjado superior por un forjado nuevo con vigas nuevas, porque aquí había una cubierta jardinada con unos almacenes, con unas calderas, etcétera, con unas cargas mucho mayores de las que había inicialmente prevista. Y a mí me llaman porque, claro, el constructor dice que si yo tengo que desmontar las vigas y desmontar los pilares, es que la fachadita esta de ladrillo se va con ellos, vamos, directamente, no tengo forma de soportarlo y me resultaría muy complicado la operación. Entonces llego yo y lo primero que le digo es, bueno, ¿para qué? Si vamos a aprovechar estas vigas y las vamos a hacer mixtas, simplemente aprovechando lo que ya tenemos. Este es el momento en que están disponiendo los conectores. Aquí vuelve a pasar lo mismo, era una obra modesta. El cerrajero, cuando le hablé de pernos, pues puso cara de póker diciendo que qué me está usted contando. Y entonces le dije, bueno, pues podemos soldar casquillos. Pues eso, casquillos. Y como diciendo, lo otro no existe para mí, ¿no? Entonces, pues bueno, le puse los casquillos. Yo llegué tarde, el forjado era un forjado metálico, hubiera también reforzado el forjado metálico y probablemente no hubiera tenido ni que tirarlo, pero llegué tarde. Ahí ya cuando me llamaron ya lo habían tirado, no pude llegar. Pero al menos dice, voy a reforzar el elemento este. Este es un poco el aspecto, digamos, que tenía. Se hizo un forjado convencional, que es lo que había en el proyecto originalmente, y lo único que hice, diríamos, de especial es crear una cabeza de hormigón encima aprovechando el forjado, y esa cabeza de hormigón la ajustaba a las necesidades de carga y de luz de cada momento. Tuvo que repasar las soldaduras de las platabandas, porque la sección era una sección un poco curiosa, formada por 2 IPNs y 2 platabandas continuas, una viga vía apoyada. Entonces, esta soldadura era una soldadura discontinua, la tuve que reforzar en la zona de mayor rasante para que transmitiera, diríamos, bien la conexión. El perfil, pues bueno, pues puse estos conectores con los UPN porque me parecían más sencillos, una pieza de hormigón con unos cercos y poco más, por decirlo de alguna manera. Se apuntaló además para que la sección mixta funcionara y bueno, este era un poco el detalle, claro. El constructor se quedó como diciendo, pues si casi respecto a lo que tenía que hacer, lo único que he añadido son soldar unos UPN, realmente no he hecho poco más al respecto, ¿no? En algún caso donde la carga era mayor, pues necesitaba una cabeza de compresión un poquito más potente, pues necesitaba más capacidad mecánica a tracción, y en algún caso incluso creo que soldé alguna platabanda inferior para mejorar la capacidad del perfil, pero bueno, era básicamente la misma solución, y por lo tanto un problema que para él era un drama, que casi tenía que montar un andamio para sujetar las fachadas, para poder quitar los perfiles y sustituirlos, pues realmente con esta solución se quedaba. Le gustó tanto la solución, por decirlo así, que dijo, y en los forjados de abajo, en los intermedios, que en el proyecto original se reforzaban con unas platabandas solo inferiores de 25 milímetros de espesor y 60 centímetros de ancho por el ala inferior de todas las vigas para mejorar escasamente un 25% la inercia, es decir, que era un refuerzo que tirabas kilos de acero y que hubiera costado, pues dije, pues bueno, vamos a hacer lo mismo. Entonces rompemos era un forjado metálico, como podéis ver, rompemos la zona encima de los perfiles, ponemos unos conectores, hasta las propias viguetas las podemos soldar y nos sirven hasta de conectores, ponemos un encofrado y ya tenemos la cabeza de compresión de hormigón para mejorar, en este caso para mejorar condiciones de rigidez básicamente, y también de frecuencia propia, porque también estos forjados vibraban bastante, y con la incorporación de la capa de compresión de hormigón que ya estaba prevista, simplemente añadir estas cabezas, ahí van con los conectores, pues más UPN de estos soldados como conector, pues ya directamente resuelto diríamos el problema. Y ya para terminar, pues bueno, yo creo que ya con menos interés, pero bueno, en edificio de viviendas con perfil metálico, pues realmente que son todos siempre elementos biapoyados, isostáticos, donde los problemas suelen ser problemas de rigidez y de flecha, pues normalmente pues soldando una pequeña capa de compresión, ejecutando una pequeña capa de compresión con conectores, pues se resuelve el problema.
Yo he traído pues, los solectores estos de Hilti como una solución cuando tenemos problemas de soldadura, aunque también tienen un hándicap, y es que cuando el entrevigado es malo, el disparo es tan potente que vibra todo y se cae muchas veces el entrevigado. Por lo tanto, hay veces hay que tener cuidado con este sistema, o en algunos casos, pues si permite la soldadura, pues un conector ahí formado por unos pequeños tacos, un redondito, y que bueno, puedes ajustar la capita de compresión a un tamaño, porque el de Hilti el problema que tiene es que tiene 5, si quieres que recubra algo, pues ya te vas a una capa de compresión de 6 o 7, que ya casi es excesiva. Normalmente estos forjados, con que le añadas 4 centímetros, es suficiente para ganar este 30% de rigidez o 40%, que es lo que le necesita. Ahí veis un poco la solución y bueno, conclusiones, rapidito, yo rapidito. Y es un poco esto, ¿no? Es un refuerzo que demueles, no se demuelen elementos principales, normalmente se demuele el solado, que suele ser el elemento que primero sirve, como he comentado, yo creo que más o menos a lo largo de la charla he recogido gran parte de los conceptos que vengo recogidos ahí. Ya está, yo rapidito. Muchas gracias, Jesús. Se está escapando, pero hay tiempo para hacerle alguna pregunta, así que no... No, está bien aquí. Si alguien quiere... Digo que en los ensayos de la conexión que llamábamos Next-T, con los perfiles en T soldados, hicimos una serie muy potente de ensayos en el Instituto Torroja, valorando justamente la flexibilidad de esa conexión. Y variando los espesores de la chapa podíamos regular perfectamente el concepto de flexibilidad, y ese concepto de flexibilidad limitarle para poder conseguir prácticamente que fueran como si, digamos, conexión completa y con conexión totalmente rígida. No hemos utilizado nunca, yo por lo menos en toda mi vida, no he utilizado nunca el concepto de conexión flexible a efectos de controlar algunos parámetros del proceso, o bien, digamos, elástico, o bien el estado de rotura. Pero en ningún caso he hecho otra cosa que una conexión completa, porque me parecía que era muy poca la diferencia del precio, y el ajustar tendría que haber sido estructuras enormemente gigantescas para que ese concepto pudiera haber tenido un desarrollo económico suficiente. Y en cuanto a la primera pregunta, que es una pregunta delicada, todos hemos tenido fallos en toda nuestra vida porque somos humanos, y en general no han sido por las estructuras mixtas, han sido por errores analíticos o errores constructivos o errores de proceso, pero nunca en ningún caso tengo que decir que la estructura mixta haya tenido un problema en sí misma, que hubiéramos analizado mal los procesos constructivos. Nunca ha sido eso, siempre ha sido errores humanos, errores analíticos de nuestra propia rapidez de tener que hacer los procesos, o una mala, vamos a decir, supervisión de los mismos, pero jamás porque la estructura mixta se haya comportado bajo unos aspectos negativos o diferentes de los que teníamos previstos, todo lo contrario. Hay muchas, como les intentaba preguntar esta mañana a Paco, todos los conceptos de tension stiffening, o los conceptos de cabezas comprimidas confinadas por acero, el incremento de la capacidad de esos sistemas, tanto en deformación como en tensión, todavía no están bien analizados, pero yo creo que no es tampoco, son problemas casi de segundo orden, y respecto a la economía de los sistemas tampoco abaratarían demasiado un análisis muy profundo de estas categorías. Por lo tanto, entiendo que con las herramientas que hoy tenemos, los procesos tampoco hay que llevarlos a una afinación excesiva, porque no repercuten ni económica ni constructivamente excesivamente en el proceso. Esa es mi opinión. Espero haber contestado un poco a tu pregunta. Muchas gracias. Como complemento a lo que ha dicho Julio, y también por situarlo quizás en la cronología, también para la gente joven. Julio es que patentó el conectador Next-T en su momento, pero estamos hablando de años 70, España estaba aislada de Europa, y los pernos estos alemanes costaban en royalties, era impagable, o sea que era puro tema de invención nacional de los años 70, de la España aquella, y son los que has usado, pues eso. Y
En cuanto al tema de la conexión, yo no creo, eso es, bueno, hombre, podría haber algún problema quizás, yo creo que es sencillamente de control de calidad, como tiene mucha soldadura, yo creo que el arquitecto lo ha dicho, los constructores le ponen sueldas, a ver, generalmente están sobrados la soldadura, ahí lo que pones de acumular de fatiga, esos conectadores frente a los stud, generalmente cuando los dimensionamos con fórmulas que tenías tú, los ensayos daban muchísimo más, ¿no? Entonces no ha habido, yo creo que hay ningún problema. Otra cosa que ya prácticamente no se usan porque quizás era un problema, yo creo más el efecto de una soldadura mal hecha por cualquiera con un soplete en la cabeza de tracción de una viga por tema de fatiga, ¿no? Sería un poco más. Y yo creo que bueno, ahora hay muchos conceptos de esto. He dicho que en el libro Construcción Mixta está casi todo. Completa, parcial, la necesaria. ¿Cómo trabaja? En servicio, generalmente son conectadores todos que son dúctiles, pero en fase de servicio son casi lineales en los curvas de ensayos. Cuando tú estás trabajando a las tensiones de rasante, o sea que no es flector, rasante de servicio, las cargas puntuales, las de servicio habitualmente no son ni las que tienes en las normas, no es el tanque ese o la carga puntual que da un rasante excesivo. Estás seguramente sin ningún problema en fase muy elástica, ¿no? Y después en otro, pues sí tienes que tener las redistribuciones. ¿Pero cuánto hace falta conectar? Lo que sea necesario para poner en juego la flexión que necesitas. Si es que el rasante al final es poner en juego la flexión. Si lo ves así, no es ni completa, ni parcial, ni la que sea. Fase de servicio, control de rasante de servicio. Si hay un problema de fatiga, control de detalle de fatiga. Y para contar. Y luego el agotamiento. ¿Cuánto tienes que pasar? Aquello que necesitas para tener la cabeza de tracción y compresión, para tener la corriente de seguridad en estado límite último. Sí, pero bueno, aquello fue por el puro tema nacional, o sea, no se podía pagar los royalties, o sea, por lo tanto, se hacía con eso. Y las fórmulas, yo creo, vamos, nosotros usamos unas que tenías tú de los ensayos de Torroja, que estaban muy sobradas. Luego no poníamos en juego la soldadura para aguantar la plastificación del acero en rasante, ni mucho menos. O sea, eso realmente no hay forma, y no hay más que ver la dimensión, la comparar con un stud y te das cuenta que al final el stud pone mucho más en juego que el hormigón y la compresión, ¿no? Y luego el otro que has dicho de temas de eso, son dos consideraciones, o sea, de experiencia, pero que bueno es ser un poco siempre lo mismo. Bueno, yo creo que la estructura mixta, al hacerse evolutiva, tiene una ventaja. Bueno, tiene un riesgo. El riesgo, generalmente, los problemas siempre están en montaje, porque estás usando una estructura que después va a funcionar en servicio completa, parcialmente con montajes, que como además tienes que jugar en competencia con las otras competencias, estás jugando con el mecanismo de montaje como un valor añadido. Entonces, muchas veces se arriesga más. Es decir, yo creo que las estructuras mixtas en fases de montaje, sencillamente es que las pones en juego. No digo que arriesgues más, digo que las pones en juego mucho más. Una vez que has puesto la losa, eso ya no hay Dios que es la carga. O sea, no pasa nada. Hay que llegar a poner la losa, ¿no? Las pruebas de carga los jubilados enseguida suben, ¿no? En cuanto tienes la losa, no esperan ahí a ver, el montaje lo ven. Lo que sí he visto, pero no lo he visto como proyectista, lo hemos visto porque nosotros, bueno, como muchos otros, ya estamos trabajando mucho en temas de inspecciones y mantenimiento y conservación. Vamos, creo que nosotros en IDEA ya hemos mirado más de 5.000 y pico puentes en España durante 20 años, ¿no? El programa de inspecciones del Ministerio. ¿Y qué te iba a decir? Pues fisuras de cortante, fisuras de flexión, ni en hormigón, apoyos, que en este caso no suponen las mixtas, y agua, y no more. Vigas que prefabricadas, se han pegado un camión ahí y quedan los torres, ahí no se cae nada. Agua sí. Entonces hemos tenido la ocasión, y eso es un tema que sí yo pondría atención. Digo, porque si sirve para algo, por lo menos, cuando me vea alguien del jefe de medio, ya lo dije, ¿no? Se habla mucho de la fisuración y el ancho de fisura y la puñeta esta. En estructuras mixtas, las fisuras que he visto todas es que están ya pasantes el primer día. No hay que llegar a la clase a que si la tensión es cero, está pasantes el primer día cuando lo a la losa. Generalmente lo es un viernes, hace calor, bien total, le dan una especie de estas cosas que funcionan cuando se las dan bien, pero que cuando luego protesta dice que usted no ha salido del proyecto, en vez de curar las cosas adecuadamente bien como se hacía antes, y entonces aparecen fisuras pasantes el primer día. Y eso ya no cierra. Entonces, a mí eso sí me preocupa y me preocupa bastante, ¿no? Porque en alta velocidad, bueno, yo creo que en alta velocidad la DIPSI ha tenido un gran acierto, que se ha puesto unas impermeabilizaciones de estas con geotextiles y de estas cosas que son bastante densas, pero tú a partir de esa fisura que está allá, le pones la impermeabilización, pones el balasto y a ver qué mira abajo.
y vete a cambiar eso, ¿eh? O sea, ahí hay un riesgo. Yo creo que la debilidad del futuro está en la impermeabilización. Y hoy sí llamaría la atención porque la retracción de la fase fraguado y demás, en cuanto se acorta, con lo que no tienes de atracción, si no tienes una buena cantidad de armadura, que debe ser bastante importante, o sea, incluso en positivos, ¿no? Que has dicho que si a algunos lados se pone, se te aparecen las fisuras. Y lo malo es que son pasantes, al ser pasantes ya no cierran, ¿no? Y sí hemos visto en algunos puentes que hemos inspeccionado por dentro, que hemos tenido ocasión de visitarlos y demás, pues sí, temas que eso también es cierto. Eso sí, entra agua, si ha entrado agua, porque como no se ha mirado y no se ha inspeccionado adecuadamente, yo tengo en la oficina trozos que me han llevado de corten, que es como el corcho. O sea, se ha ido oxidando dentro por temas de falta de ciclos, en puentes situados encima de ríos y por tanto con temas de condensación, y luego el corten hecho, o sea, como si fuera una galleta, hojaldre es la palabra. O sea que yo creo que temas, hay que tener cuidado con la inspección, que sea visitable. Yo creo que se pone poca atención. Bueno, en España ya se empieza a poner más, pero se ha puesto, las cosas tienen que ser visitables, o sea, tanto para cambiar un aparato de apoyo como para inspeccionar un puente, ¿no? Y convendría hacer alguna visita, yo creo, el primer año o el segundo, antes de sacar el periodo de cadencia, porque casi todas las fugas se ven el primer. Tú vas al cabo de un año y ahí ves todo, o sea, donde no había fisura pasante, donde se está marcado tal, y un arreglo ahí yo creo que ahorraría mucho y nos quitaría muchos problemas, porque yo sí creo que va a haber problemas de mantenimiento por humedad y por problemas de corrosión dentro de, incluso que esté pintado, como aquello no se mira, eso yo es donde llamaría más la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que hay una última. ¿Qué va a pasar con esos viaductos de 1000 y pico metros con apoyos puestos sin un control excesivo de la izquierda a la derecha, con los recorridos de estos teflones de 1 metro, muchas veces pinzados? ¿Qué va a pasar? Y sin acceso arriba en las pilas. Yo creo que es un buen negocio, tú lo sabes, ¿no? Hay que esperar. Nos queda la patología, ¿no? Yo los apoyos. Estoy convencido, o sea, estoy convencido. Y no se pone atención. Yo, en fin, ha sido un tema porque lo he tenido un par de ocasiones, pero si sirve para un poco, para que se quede. Yo, en las que he estado de asistencia técnica y para cubrirme la jubilación, yo antes de irme donde he estado de asistencia técnica he tenido a alguien mío tomando foto con fecha y con firma del contratista y de la propiedad de cómo está cada aparato de apoyo. Ese día yo dejé esta holgura aquí y esta holgura aquí, porque hay muchas veces que las bandejas están puestas al revés y demás. Yo por lo menos sé que el día que me fui eso estaba. Porque se van a descansar mucho, porque luego ya sabes que en cuanto te comes las holguras de las bandejas, pero es que viaductos largos, yo me acuerdo, o sea, con Emilio Herrero, hablando una vez en el Ginel, había que cerrar el viaducto del Ginel que era empujado. Y había que cerrar, pues ya sabes, según lo marca la política, ¿no? No sé si era verano o en invierno. Entonces había que bajar, el puente era empujado y había que bajarlo. A la hora de bajarlo, según se baje y se cierre en un momento dado, en 20 metros eran 20-30 centímetros de movimiento en el puente, entonces había que ajustar, no se puede bajar a pelo. Y yo me voy aquí a la SIN, que dice de mi tierra, ¿no? O sea, lo dejaba a la SIN, ¿no? Pues a la SIN es que más o menos era justo en los Monegros, ¿no? Alfajarino por ahí, que es una zona de más 40 grados y menos 30, ¿no? O sea, o menos 20. Pues le llamé a Emilio y digo, oye, Emilio, que esto hay que mirárselo, ¿no? Y claro, como Emilio sabía de esto, lógicamente, pues lo miramos y tuvimos que corregir todo el ajuste del momento de la bajada, que fue en verano y luego se bajó en invierno, con lo cual tuvimos que volver a corregir porque eran 40 centímetros. Entonces la bandeja de teflón y todo eso es un tema tremendo, ¿no? En la estructura mixta, yo diría dos cosas, pero sencilla. Yo no entiendo por qué no se hace una inspección el día antes de que el contratista, de la obra de la administración. O sea, eso no sé, hacer una obra en tu casa y antes de que digas ya no hay más, o sea, coño, voy a ir con el que me ha hecho la obra a ver si... Porque es que todas estas fisuras pasantes de retracción, todas se ven, quedan marcadas todas, desde dentro y desde fuera, en los voladizos y por dentro. Y si hay alguna fuga de que hay una zona, un problema de la impermeabilización, se manifiesta inmediatamente. Si es que todo lo tienes marcado, yo creo que al año o 2 años, cualquier origen de humedad, vamos, tú, si te estoy hablando a ti, que de esto has visto tanto puente como yo, o sea... Todos los puentes se manifiestan de una. No sé, eso es barato. Si es que no cuesta nada. Antes de dejarlo, se toma acta, como dicen, ¿no? Hasta cómo ha quedado el puente. Además, luego los que hagáis o hagamos las inspecciones después, tenemos cómo quedó. Porque siempre que yo he encontrado un puente con problema, el problema es que no tenía ese manual de mantenimiento e inspección que se pide, pero que lo que primero tiene que hacer es estado cero de todo. Yo no sé, nosotros tomamos el mantenimiento, pero yo sé que la DIF no lo pide. El estado cero de cómo me fui, yo lo dejo ahí escrito.
para el que venga después, que siempre es una buena referencia cuando tienes una patología, saber si ha sido eso u otra cosa, ¿no? Pero yo sí creo que puede haber un problema de humedades en los puentes y no se miran porque están sobre ríos, hay condensación, hay de todo. Y eso lo que hay que hacer es inspeccionar y mirarlo. Y realmente el acero se corroe por dentro, o sea, se corroe. O sea, y hay pérdidas de espesor importantes. Pero bueno, eso es. Muchas gracias. Me sabe mal, pero tenemos que parar. Tengo dos avisos importantes. Uno es, ahora tenemos evidentemente el cóctel y aquí fuera, en el stand de la parada de H, está a la venta el libro de realizaciones españolas 2009-2016 por el increíble precio, me han dicho, de 25 euros y además te regalan el del 98-2008. ¿De acuerdo? Es decir, que por 25 euros pueden comprar el libro de realizaciones españolas 2009-2016 y de regalo el 98-2008. Si solo quieren el 98-2008, creo que se vende por 5 euros. Vamos, así que creo que ahora van a ir todos directamente a esa mesa. Y ya por último, por favor, a las 15, no se despisten con el café, todos somos muy dados a despistarnos con el café, de que a las 3:30 hay la asamblea ordinaria de H. Yo creo que tenemos tiempo de hablar con los compañeros de aquí a las 3:30 y cuanto más seamos en la asamblea, pues muchísimo mejor. Muchas gracias.